Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la meditación de este día, comenzando con una oración, poniéndonos en las manos del Señor para que la bendición y la paz de Él pues llegue hasta el lugar donde nos encontremos, hermanos. Para Dios no hay distancia, para Dios no hay límites, así que los invito a que cerremos nuestros ojos y a inclinemos nuestro rostro y digamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y venga a nosotros tu reino, Padre, para hacer tu voluntad aquí en la tierra, como se hace allá en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día, ese pan material, Señor, que nunca falte en nuestra mesa, así como ese alimento espiritual que tanto necesita nuestra alma, Señor. Nuestra alma está sediento de usted, está hambriento de su palabra. Y aquí estamos, Señor, pidiéndole una vez más que perdone todas nuestras faltas, que perdone nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que como humano imperfecto siempre cometemos errores, siempre cometemos pecado, pero su misericordia son nuevas cada día, dice su palabra, y su brazo no ha dejado de estar extendido para recibir nuestras peticiones. Y aquí estamos solicitando que nos limpie de nuestra mente, de nuestro corazón, que purifique nuestros labios, que sea usted lavándonos con la sangre del Cordero, para poder estar sin mancha y sin arruga ante su presencia, para poder estar en esa comunión cristalina con usted, Padre amado. Le pedimos que su Espíritu Santo nos acompañe de principio a fin en el estudio de este día. Sea usted a través del Espíritu Santo, Padre, limpiando los aires, tomando control del estudio, tomando control de las palabras, tomando control de lo que usted quiera decir a nuestro corazón, a nuestra vida. Sea usted preparando nuestros oídos espirituales, Señor. En el nombre de Cristo le pedimos, Padre, que llegue su bendición a través de esta palabra a los necesitados, a nosotros, a los que le buscamos, a los que usted se ha complacido a revelar su verdad, y que pueda su palabra llegue a penetrar en esos corazones que no lo conocen, Señor. Que la salud, que la bendición llegue hasta los lugares en donde está el enemigo atacando. Hay muchos enfermos en este mundo que necesitan de su misericordia, necesitan de su bondad, Señor. Sánelos, proteja a los médicos que están en el frente de batalla, en la línea de enfrente. Sea usted protegiéndolos de ese virus. A nosotros, Señor, que no falte su manto protector en nuestras vidas, en nuestros hogares. A usted sea la honra y la gloria, Señor amado. Amén y amén. Bueno, vamos a cantar una alabanza, hermano. Vamos a decirle: hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí y llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Ven, Espíritu, ven y lléname,
Señor, con su preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con su preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con su poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Así es, Señor. Llénanos con su Espíritu Santo. Sea usted purificándonos, santificándonos. Sea usted llenándonos de su Espíritu para poder así alabar, glorificar su nombre, reconocer que usted es el Dios todopoderoso, el soberano, el omnipotente, el omnipresente, el omnisapiente, que no hay nadie más poderoso que usted, Señor. Reciba estas alabanzas en nuestra de gratitud, de agradecimiento en nuestra parte. Recíbalo con mucha humildad, Señor amado. Sabemos de que cada palabra, cada acción nuestra queda muy corta ante su grandeza. Pero le damos gracias, Señor, porque usted aún inclina su oído para poder escuchar a su pueblo. Alabado sea por siempre, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 1 Corintios. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 18, hermanos. Así que los invito a que puedan abrir su Biblia, buscar la cita. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos a dar lectura, hermanos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Y dice la letra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Veamos nuevamente. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a titular el mensaje de este día como Avatar, un acto de locura. Y es que en estos días, hermanos, que hemos estado en esta cuarentena, se nos dio ver esa película con mi hijo. Y me llamaba la atención esa parte que se da en esa película. Porque en esta situación que nos encontramos ahora, hermanos, estos sucesos que se dan hoy en día, realmente nos invitan cada uno de nosotros a poder meditar en lo frágil que somos, hermanos. En lo frágil que es este cuerpo temporal, este cuerpo mortal, que como bien decía Dios, cuando el hombre pecó, tenía que volver al lugar que fue tomado, al polvo. Y precisamente en ese acto quiero yo comenzar la meditación de este día, fíjense, porque cuando yo veía la película, yo le decía a mi hijo que qué significaba Avatar. Él me decía, fíjense que en lo que es informática, son personajes en los que uno puede tomar para representarlo a uno. Es como que presten el cuerpo
para nosotros tener el control de lo que ellos hacen. Nosotros lo controlamos. Y precisamente de ahí viene la palabra de esa película, Avatar, porque para poder entrar a ese mundo, a ese planeta, para no morir, tiene el hombre que tomar prestado ese cuerpo para relacionarse con los indígenas de ese planeta. Pero ese mismo, hermano, me ha llevado a mí a pensar de que nuestro cuerpo, como bien dice la palabra, es temporal, es prestado. El hombre es un alma viviente en un cuerpo. Y es que cuando Dios pensó en hacer al hombre, hermanos, dice la palabra que lo tomó de la tierra, hizo su barro, hizo el muñeco, y para darle vida, sopló en sus narices, dio ese hálito de vida. Pero así como hoy vemos en la genética, hermanos, de que en el aliento, en el soplo que nosotros hagamos en algo, ahí va nuestro ADN, va información de lo que nosotros somos. Y cuando el Señor dijo, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, comenzó Dios a transmitir de su ADN, de sus genes, en ese soplo al hombre, que al mezclarse, hermano, con el cuerpo, con la materia, hizo como un resultado como el alma de lo que es el ser humano. Pero dentro de esa alma, de ese soplo que dio nuestro Señor, quedó también el Espíritu de Dios. Entonces viene el hombre y comienza a ser tripartito, o sea, un ser de tres partes, de cuerpo, alma y espíritu. Así, el alma está dentro del cuerpo, pero el espíritu está dentro del alma. Dicho de otra manera, hermano, que el espíritu tiene la función de darle vida espiritual al alma y el alma tiene la función de darle vida al cuerpo. Entonces, hermanos, el hombre comenzó a ser un alma viviente, ser vivo, ser viviente con movimiento. Y fue puesto en ese jardín del Edén. Y cuando fue puesto, se le comenzó a darle sus funciones, que él iba a administrar el planeta, pero se le dio la primera norma, condición. Y le dijo el Señor, de todo fruto puedes comer, pero de el fruto del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, de ese no tomarás. Porque el día que comas de ese fruto, moriréis. Y es aquí donde encontramos, hermano, en Génesis 3:4, la primera oposición que hizo el enemigo para el hombre con Dios. Y fue que el enemigo dio la primera negación del juicio de Dios. Se ve que esta acción fue la primera negación del diablo, del juicio de Dios, y de ahí, de partir de ese momento, iba a comenzar el enemigo a trabajar, a poner un velo en el hombre, hermano. Veamos lo que dice Génesis 3:4. Dice,
Dice la palabra, mira. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Comenzó el enemigo ahí a negar que lo que había ya determinado nuestro Dios, que si había una desobediencia a esa condición, a esa norma, a esa, digámoslo así, esa ley que había puesto Dios, iba a haber un juicio que era que el hombre tenía que morir. Pero vino el enemigo y le dice a la mujer, no moriréis. Y mire lo que dice ya en el 5, hermano. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Comenzó el enemigo a meter en el ser humano, hermanos, de que el hombre no necesitaba a Dios para vivir, que era mentira, que ellos iban a morir de comer de ese fruto, sino que el temor de Dios era de que ellos iban a llegar a ser como dioses, con conocimiento del bien y del mal. Y ha comenzado el enemigo desde ahí, hermanos, a hacernos creer de que no hay nada más importante en esta tierra que la sabiduría, que la inteligencia, que el conocimiento. Es más importante incluso que la misma relación interpersonal, misma comunión con nuestro Padre Celestial. Y de ahí, hermanos, el enemigo ha creído de que entre más sabiduría tiene el ser humano, más importante es. Y ha comenzado a tejer caminos que son caminos irreales, falsos, porque el enemigo sabe, hermano, que el ser humano, cuando fue creado, el quedar entre el cuerpo y el espíritu, necesitaba él ser alimentado, tanto en lo material como en lo espiritual. Entonces, el alma se alimenta del exterior a través del cuerpo, pero se alimenta en lo espiritual a través del espíritu, del interior del hombre. Pero ese alimento espiritual solo puede ser dado a través del Espíritu Santo, que hace que se active esa alimentación espiritual para el alma. Pero desde el momento en que el hombre pecó, hermanos, se separó Dios, el Espíritu Santo, del hombre. Y ya el hombre quedó a expensas de alimentarse más espiritualmente, siendo incapaz de buscar ese alimento espiritual para con Dios. Y eso lo ha aprovechado el enemigo para desviarnos. Eso lo ha aprovechado el enemigo para hacernos creer de que esa necesidad que hay en nuestro interior de alimentarnos espiritualmente, lo vamos a cubrir con esas falsidades que el enemigo ha venido poniendo en nuestras vidas, en nuestros caminos, como es el dinero, como es la soberbia, el creerse superior, el creerse autosuficiente, el creer de que el tener posesión a mí me va a hacer valer, a creer, hermanos, de que cubrir los deseos de la carne, eso me va a satisfacer. Y es que el enemigo ha venido, hermanos, trabajando y haciéndonos creer de que
eso cubre nuestras necesidades espirituales. Y es aquí, hermano, donde nosotros llegamos al punto de meditar de que el juicio sí existe. No es como el enemigo le dijo a Eva, no, no moriréis. Sí es una realidad, hermano. El enemigo quiere hacernos creer de que cuando uno muere, ahí termina todo, que no hay vida después de la vida, que no hay eventos después de la muerte, cuando la palabra misma nos da la información que la muerte solamente es un camino, es un trayecto para llegar a otro lugar, hermano. Y que el infierno es una realidad. Vamos a ver, hermanos, en la meditación de este día, de que dice la lectura que tuvimos ahora. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Podemos notar la participación de tres personajes: los que se pierden, los que se salvan y el poder de Dios, Dios. Entonces, hermano, ¿quiénes son los que se salvan? Perdón, ¿quiénes son los que se pierden? Los que se pierden, hermanos, son aquellos que se encuentran en el grupo que dice Romanos 1:18. Dice Romanos 1:18, mira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en el 2:5 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Quiere decir, hermanos, de que si bien el enemigo ha venido tapando, cubriéndonos, poniéndonos un velo para que no podamos nosotros ver la verdad de Dios, pero también hay una dureza de parte del hombre para no reconocer de que Él no es justo, para no tener la humildad que Él necesita el auxilio de Dios, y ha querido mantenerse en la soberbia de que es autosuficiente. Dice Romanos 3:10, mira, miren lo que dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. La palabra en Efesios 2 nos dice de que estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos ya en condenación, hermano. Y la condenación es una realidad que el enemigo ha querido hacernos ver que no es cierto. Pero dice aquí, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios para aquellos que se salvan? Dice la palabra de la cruz. Aquí en esto de la palabra de la cruz, hermano, es lo que a mí me hizo recordar esta película de Avatar, ¿verdad? Porque en una porción del Avatar, hermano, les comentaba de que el personaje utilizaba un cuerpo prestado para poder sobrevivir a ese planeta y poder convivir con las
personas, los alienígenas que vivían ahí, interactuar. Pero en el trama de la película, hermanos, llega el punto de que los alienígenas, las personas de ese lugar, son amenazadas por el hombre. Y ese hombre que estaba utilizando ese cuerpo de ese avatar, se había infiltrado, hermanos, para poder conquistar ese planeta. Pero a la larga él se llega a identificar y llega a amar y se llega a enamorar de una mujer. Y cuando se dan cuenta de eso, él es rechazado y es sacado de esa tribu. Y ya no le permiten que tenga voz en ese pueblo. Pero es aquí, hermano, en lo que me lleva la meditación de este día. Porque llega un punto en que el hombre quiere ser parte de ese pueblo, de ese planeta. Y para poder ser aceptado nuevamente, llega él a una conclusión que a mí me llamó la atención, que dice esa parte: la vida se resume en un acto de locura. Y esa es lo que a mí me trajo a esta porción de la palabra, fíjense. Porque como les decía, está el grupo de los que se pierden y está el grupo de los que se salvan. Y está Dios, el poder de Dios, que es la palabra de la cruz. Pero esta palabra de la cruz dice que ha sido el tropiezo de los judíos. Y ha sido la locura de los griegos, de los sabios. Tropezadero para los judíos, porque ellos esperaban a un Mesías de poder, a un rey de gloria, a un rey restaurador. Es inconcebible para ellos, hermanos, de que el Mesías muriese. Y menos en la circunstancia en que nuestro Señor poderoso murió en un madero, en una cruz. Porque el morir en un madero, en esa condición, Él estaba siendo maldito, Él estaba cargando con todos nuestros pecados. Y eso es inconcebible para aquellos que esperaban un Mesías, Rey Todopoderoso. Y vienen los griegos, que representan a nosotros los gentiles, que ponían en alto lo que ha venido trabajando Satanás, que es la sabiduría, que es el intelecto. No cabe de que en la mente de ellos, de que la salvación se pueda dar de una manera de que es un acto de fe. Es un acto, como dice, de locura. Creer en la palabra de la cruz. Dice el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, hermanos, vemos de que hay un medio de salvación. Y es aquí, hermano, en donde me invitaba esta película a pensar de que en la vida
se resumen en el ser humano en un acto de locura. En un acto que bota los méritos del ser humano, bota la intelectualidad del ser humano, arroja por los suelos, hermano, toda aquella prepotencia, soberbia, el creer de que nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos, cuando es en realidad pura misericordia de Dios. Es por el amor de Él hacia su creación, hacia sus hijos, que Él hizo un plan divino. Y dice allá en Apocalipsis, hermanos, 12, 14, vamos a leer del 9 al 11. 14, 9 al 11 dice, mire, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Quiere decir, hermanos, de que va a haber dos resurrecciones. Yo lo he tomado así, hermano, como que después de este cuerpo mortal, este cuerpo temporal, en nuestra muerte, en ese camino que vamos para la eternidad, nos están esperando también dos cuerpos. Un cuerpo glorioso y un cuerpo de condenación. Y que depende de nuestra decisión, depende de nuestro acto de locura, elegir cuál cuerpo vamos a tomar. Si el de cuerpo glorificado para una recompensa de vida eterna o un cuerpo de condenación para un castigo eterno, un tormento eterno. Ese acto de locura, hermanos, que tenemos nosotros la oportunidad de tomar este día, es fundamental para la eternidad. Porque, como les he dicho, hay una resurrección de honra y una de deshonra. Una resurrección para vida eterna o para condenación eterna. Y ese acto de locura es una decisión que el Señor nos dice aquí en Apocalipsis 3:20, que nos dice, hermano, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estimado amigo, no importa lo que el mundo diga o piense. Hoy veía yo un mensaje, una película cristiana, en donde
nos hacía reflexionar, hermanos, de que el hombre, aparte de creer, tiene que agarrar esa creencia. Él usaba la figura de alguien que va en un avión y ya estando en el aire, la azafata anuncia por el parlante que van a entrar a una zona de alto riesgo. Y ella les dice, debajo de sus asientos hay un paracaídas. Y le da indicaciones cómo ponérselo y cómo usarlo. Porque es probable que tengamos dificultades y haya necesidad de saltar del avión para salvar nuestras vidas. Pero así el que estaba narrando en esa película, esta figura, nos invitaba a reflexionar, hermano, de que para poder salvar la vida, tenía que creer el anuncio de la azafata, que allí debajo de nosotros, de nuestro asiento, había un paracaídas. Porque aquel que no creía, no se le iba a poner. Entonces, para poder tomar ese paracaídas, es necesario creer. Pero aparte de creer, es de accionar. Y ponerse ese paracaídas. Para que en el momento decisivo, hermanos, que haya la dificultad, que llegue el momento, el punto crítico, el punto definitivo, porque hoy que estamos en vida, podemos aceptar la invitación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Porque si morimos, hermano, y no tomamos esa decisión, nos vamos a condenación. Porque ya no va a ser nuestro abogado el Señor, sino que va a ser nuestro juez. Y para poder nosotros lanzarnos para salvar nuestra vida, tenemos que llevar puesto ese paracaídas. Tenemos que hacer uso de él para podernos salvar. Yo pregunto, aquel que va en ese avión y no se ha puesto ese paracaídas y se aviente del avión, ¿quién es el loco, hermano? ¿El que lleva el paracaídas o el que se avienta sin paracaídas? A la última, como hemos leído aquí, hermanos, la locura de la cruz, que es la que nos da la vida eterna, que es el poder de Dios, dice en el 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A las finales, a las horas de las horas, hermano, en donde nos toque que saltar de ese avión, ¿quién es el falto de cordura? ¿Quién es el loco? Aquel que ha tomado a Cristo como su Salvador personal, como su Dios personal, o aquel que lo rechazó. Esta tarde, hermano, te invito que si no has creído en ese paracaídas y si no lo has tomado y si no te lo has puesto, hoy es el momento. El Señor dice, el que viene a mí, nueva criatura es. Así que los invito, hermanos, a que tome
una decisión y que haga ese acto de locura y pueda decirle al Señor, ayúdame a quitarme ese velo que el enemigo ha puesto para no poder ver tu verdad. Líbrame de ese castigo eterno. Permíteme poder recibir tu amor en mi vida. Así que los invito a que oremos, hermano, y digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. A esta hora te pedimos, Padre, que si hay hermanos o si hay personas que no te conocen o que no han aceptado tu invitación, que te han rechazado, este día pueda hacerlo, Señor. Pueda decir con determinación, Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, permíteme recibirte como mi Salvador personal, como mi Dios, como mi Señor. Perdona todos mis pecados, limpia, escríbeme en el libro de la vida para poder yo poder así comer en tu mesa, en la mesa de tu trono. Así también aquellos hermanos que se han retirado y quieran reconciliarse, puedan sentir ese deseo, Dios, de poder pedir esa reconciliación. Y que tú puedas, Dios hermoso, tomarlo en tus brazos, cargarlo y decirle, yo te recibo, porque el sacrificio de mi hijo no ha sido en vano. No hay pecado que no pueda perdonar. No hay acción que sea más poderosa que la acción de mi hijo. Y aquí estamos, Señor, rogándote que nos permitas reconciliarnos, que nos permitas mantenernos de pie hasta el momento en que tú vengas por tu iglesia. Sabemos que estás cerca, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú tomándonos, que seas tú guardándonos, que seas tú protegiéndonos, que seas tú librándonos de la tentación, que el enemigo no pueda penetrar tu escudo que has puesto alrededor de nosotros, Señor amado. En el nombre de Cristo, danos esa fortaleza espiritual, Señor. En el nombre de Jesucristo, no nos sueltes, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, te damos la honra y la gloria a ti, amado Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra este día. Y esta oración la elevamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano.